este tema es bastante importante. Voy a empezar a grabar. Recording in progress. Listo. Este problema 5 nos introduce en un nuevo aspecto de la termodinámica de las soluciones, y es en la ecuación de Gibbs-Duhem y su uso, sobre todo con el tema coeficientes de actividad. El coeficiente de actividad es esa función termodinámica que nos dice cuando una solución que se encuentra en fase condensada se aleja de la idealidad. Cuando el coeficiente de actividad es distinto de 1, entonces yo sé que tengo el comportamiento de la solución es real, y cuando el coeficiente de actividad es igual a 1, el comportamiento de la solución en fase condensada, o sea, líquida o sólida, es ideal. Este ejercicio de lo que trata es, dada la propiedad termodinámica de un componente, en la mezcla, encontrar la otra. O sea, la propiedad termodinámica del otro componente en la mezcla, que es la ecuación de Gibbs-Duhem. Dada la propiedad termodinámica, por ejemplo, volumen de mezcla del componente 1, a través de la ecuación de Gibbs-Duhem, puedo encontrar la ecuación termodinámica, la propiedad termodinámica del volumen del componente 2 en la mezcla. Hay una propiedad termodinámica que es el coeficiente de actividad. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque lo vamos a utilizar en todo el cuatrimestre. Todo esto que vemos de soluciones lo vamos a utilizar a todos estos conceptos a lo largo del cuatrimestre en los distintos temas. Por eso es importante que entiendan cuál es el objetivo de cada ejercicio. El objetivo de este ejercicio es utilizar la ecuación de Gibbs-Duhem, o sea, dado el coeficiente de actividad de un componente en otra mezcla, encontrar una expresión en función de la composición para el otro componente de la mezcla. Entonces, cuando tengo una propiedad molar parcial, para encontrar la otra propiedad molar parcial, utilizo la ecuación de Gibbs-Duhem. La ecuación de Gibbs-Duhem es muy utilizada cuando tenemos la variación de la propiedad en función de la composición, puede ser también composición y temperatura, pero tengo que tener en cuenta una cosa. Nunca voy a utilizar la ecuación de Gibbs-Duhem para calcular la actividad de un componente, ni la energía libre. ¿Por qué? Porque si yo quisiera encontrar la actividad de un componente en función de la actividad de otro componente, me queda ese problema de integración, me queda muy indeterminado en los extremos de la integral. Entonces, lo más acotado que tengo es trabajar con los coeficientes de actividad. Ustedes saben que, lo puedo escribir acá, la fracción del componente 1 por la propiedad molar que sea del componente 1 más la fracción molar, no la propiedad, el diferencial, sí lo voy a poner diferencial nomás así, del componente 1 más la fracción molar del componente 2 por el diferencial de la propiedad molar del componente 2, esto es igual, no importa, a 0. Bueno, pues 0. Bien, esta es una definición de la ecuación de Gibbs-Duhem para un sistema de dos componentes. O sea, acá esto puede ser x1 por el diferencial de volumen del componente 1 más x2 por el diferencial de volumen del componente 2 en la mezcla igual a 0. Quiere decir que si yo conozco el volumen del componente 1, puedo averiguar el del 2. O, si conozco el volumen del componente 2, puedo averiguar el del 1. En el caso de este ejercicio, el ejercicio número 5, lo que me da es una aleación entre el cadmio y el zinc que se encuentra a 435 Celsius. Me dice
que el coeficiente, según el enunciado del ejercicio, si lo tienen a mano, lo que dice, me da una expresión para el coeficiente de actividad del zinc en una aleación de cadmio-zinc que se encuentra a 435 Celsius y que se puede representar por una ecuación que me la da en el ejercicio. Logaritmo decimal de gamma del zinc en función del X del zinc. Lo que me pide el ejercicio es que dado que yo conozco el coeficiente de actividad del zinc en función de la fracción molar del zinc, encuentre una expresión que represente al coeficiente de actividad del cadmio a la temperatura de la mezcla y también, o sea, en función de una fracción molar. Que diga a qué escala está referida, escala raoultiana o henriana, que ya lo deben haber visto. Luego me pide que una vez conocidos los coeficientes de actividad, calcule las actividades, las grafique y calcule los cambios de energía de libre de mezcla, tanto molar como en exceso e ideal. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, como yo sé esto de la ecuación de Gibbs-Duhem, si yo quiero calcular el coeficiente de actividad de un componente conociendo el coeficiente de actividad del otro componente, yo lo que voy a tener es, o sea, cuando trabaje, esta expresión se llega trabajando la ecuación de la energía libre, que seguramente el ingeniero Macaño se los tiene que haber dado en el teórico. Cuando, o sea, si acá yo pongo diferencial de G1, diferencial de G2, y lo trabajo matemáticamente, llego a X1, diferencial del logaritmo de gamma 1, más X2, diferencial del logaritmo de gamma 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que quiero es, el logaritmo del coeficiente de actividad del componente 1 es el logaritmo del coeficiente de actividad del zinc, cuya expresión me la dieron, ¿en dónde? En el problema. Lo que me pide el problema a mí es que encuentre una expresión matemática para el logaritmo o para el coeficiente de actividad del cadmio en función de la fracción molar del zinc. Ahora bien, partiendo de la ecuación de Gibbs-Duhem, a mí me queda una integral, y esto, fíjense bien acá, los límites de integración. El diferencial del logaritmo del coeficiente de, la integral del diferencial del logaritmo del coeficiente de actividad del componente 2, se va a simplificar la integral con el diferencial, pero va a estar dada entre un valor 1. ¿Cuándo el logaritmo del coeficiente de actividad del componente 2 vale 1? O sea, no, el logaritmo no. ¿Cuándo el gamma vale 1? ¿Para qué quiero que el gamma 2 valga 1? Para que el logaritmo valga 0. Para que este límite de integración de abajo desaparezca. ¿La ilusión infinita? No. Fíjate que el gamma, el coeficiente de actividad, está bien. Va a tomar el valor de 1. A ver cómo te lo explico. Acá te lo quiero explicar. Acá te lo voy a explicar. Yo acá grafiqué los dos coeficientes de actividad, ¿ves? Tengo el coeficiente de actividad del zinc. Todo esto es fracción molar del zinc. Cuando la fracción molar del zinc vale 1, el coeficiente de actividad del zinc vale 1. Cuando la fracción molar del cadmio vale 1, su coeficiente de actividad vale 1. ¿Bien? O sea, cuando los componentes están puros, los valores del coeficiente de actividad valen 1. Por lo tanto, cuando el coeficiente de actividad del componente 2 va a valer 1. Cuando su fracción molar, cuando la X2 valga 1. Para X2 que vale 1, el gamma vale 1, el logaritmo de gamma vale 0 y el límite inferior se me va. Para cuando X2 tiene un valor cualquiera distinto de 1, el logaritmo de gamma 2 va a ser un valor en función de X que va a estar dado por esta integral.
la integral que va a ir de 0 a x1 y de despejar de acá de esta ecuación. Menos x1 dividido x2 por el diferencial del logaritmo de gamma 1, diferencial de x1. Entonces, acá para sacar la integral con el diferencial se me va, el límite inferior desaparece porque estoy evaluando para una x2 que vale 1, gamma vale 1, logaritmo de gamma vale 0. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo de gamma evaluado a un valor de x2. En realidad de x1. x2 va a ser 1 menos x2. Igual a la integral. Es siempre lo mismo, de menos x1, 1 sobre menos x1, el diferencial del logaritmo de gamma 1 respecto a x1, diferencial de x1. Ahora bien, si todo esto está en función de x1, el segundo término, y el primer término estaba en función de x2, si x2 vale 1, x1 vale 0. ¿Está claro? Sí, Si x2 acá valiera 0,5, x1 acá va a valer 0,4. ¿Bien? Lo que pasa es que yo lo voy a poner todo en función de x1. Entonces, a mí el problema, si ustedes se fijan en el enunciado, me dice que el logaritmo decimal del coeficiente de actividad vale esa expresión, en función del x del zinc, que va a ser mi x1, o acá yo le puse x del zinc. Entonces, si yo despejo esta ecuación, fíjense que utiliza logaritmo natural, no logaritmo decimal. Entonces y en el problema, el gamma está dado como logaritmo decimal. Yo tuve que pasar a logaritmo natural la expresión. Por eso es que acá la tengo multiplicada por 2.303. O sea que el coeficiente de actividad del zinc, de acuerdo a la expresión que tengo en mi ejercicio, es E elevado a la expresión que a mí me dieron, que está en función de X del zinc. ¿Me siguen o no? sí, profe. Bien. Entonces, si yo quiero calcular el X del cadmio, o sea, el gamma del cadmio, yo acá tengo que el gamma termine con el logaritmo del gamma del cadmio, y el gamma del cadmio es E elevado a toda esta integral. Entonces, E elevado a la integral, ¿qué va? Fíjense que está en función de ¿quién? De la fracción molar del zinc. Vengo de esta ecuación. De acá, de acá, de acá. Fracción molar del zinc dividido fracción molar del cadmio, que es 1 menos fracción molar del zinc, por el diferencial del logaritmo del gamma del zinc respecto a la fracción molar del zinc, diferencial del zinc. ¿Entre qué valores de fracción molar de zinc va? Entre 0 y X del zinc. Acá yo puedo evaluar esto para cualquier fracción molar que yo quiera. Lo que hice fue graficar directamente, o sea, esta es mi expresión, y si no pueden hacer, pueden pedir que MATCAD les evalúe simbólicamente cómo quedaría esta expresión matemática, la integral del diferencial multiplicado por esto, o lo hacen a mano. Creo que ya ni saben derivar ustedes a mano con MATCAD, ¿o sí? ¿Saben? Bueno. Sigo. Sí, sí. De la fracción molar. Sí, siempre. O sea, acá lo que querés decir es que si yo cuando calculo el coeficiente de actividad de cadmio, si está en función de la fracción molar del otro componente. Siempre ponemos todas las funciones termodinámicas en función de la fracción molar de un componente. ¿Bien? Exactamente, porque viene de acá. X1 diferencial del logaritmo del zinc, o X del zinc diferencial del logaritmo del zinc, más X del cadmio diferencial del logaritmo de cadmio es 0. Entonces cuando yo saco el diferencial del logaritmo de cadmio,
esta X va a pasar dividiendo y es la X del cadmio. Y la X del cadmio es 1 menos la X del zinc. Eso es lo que vos me querías decir, ¿no es cierto? Acá. 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 No, porque es lo que me dio, el ejercicio me dio en función de la fracción molar del zinc, por eso puse todo en función de la fracción molar del zinc. El enunciado del ejercicio me lo dio. O sea, ya el enunciado me tiró a mí esto, que el logaritmo del coeficiente de actividad del zinc es 0,87 por 1 menos x del zinc al cuadrado menos 0,31 por 1 menos x del zinc al cubo. Eso me lo da el enunciado. Entonces yo tomé todo ya como x del zinc. ¿Me entendés? Bien. Por eso es que necesito que siempre tengan ustedes el enunciado al lado. Vuelvo a repetir. Lo de los límites de integración, ¿quedó claro? Sí, profe, eso quedó claro. Bien, entonces, le doy un rango a X y grafico los dos coeficientes, y esto es muy importante. Acá, le voy a cambiar acá esto. Acá le voy a poner -1, para que vean bien. Fíjense, el coeficiente de actividad del zinc, que es el rojo, ¿cuándo se supone que tiene que valer 1? Cuando el zinc es puro. Para el X del zinc, que vale 1, el gamma del zinc vale 1. Cuando la X del zinc tiende a 0, el gamma del zinc vale gamma a dilución infinita. O sea, este valor que tengo acá, donde la curva roja corta al eje, es el valor del coeficiente de actividad del zinc a dilución infinita, en la escala raultiana. ¿En qué escala están estos coeficientes de actividad? En la escala raultiana. ¿Por qué? Porque la ley de Raoult dice que cuando la fracción molar del componente 1 tiende a 1, el gamma del componente 1, o sea, el coeficiente de actividad del componente 1 vale 1. Y cuando la fracción molar del componente 1 tiende a 0, el gamma, o el coeficiente de actividad del componente 1, vale gamma a dilución infinita. Y esto se cumple. Para el componente 2, que es el cadmio, el eje del cadmio puro es este. Acá está el 1 del cadmio. Entonces, el gamma del cadmio vale 1 para una fracción molar de cadmio que vale 1. Para un X del cadmio a dilución infinita, acá leo el valor del coeficiente de actividad del cadmio a dilución infinita. Ahora, cuando los valores de los coeficientes de actividad a dilución infinita son mayores que la unidad, quiere decir que yo tengo una desviación positiva de la idealidad. Una desviación positiva de la idealidad quiere decir que cuando yo mezclo el componente 1 con el componente 2, las fuerzas intermoleculares entre el componente 1 y el componente 2 son menores a las fuerzas intermoleculares que había cuando yo tenía el componente 1 por un lado, que las moléculas se atraían con una fuerza intermolecular, y el componente 2 por el otro lado, que se atraían con otra fuerza intermolecular. Al mezclarlo, estas fuerzas intermoleculares se ven modificadas, ¿no es cierto? Entonces, cuando son menores en la mezcla las fuerzas intermoleculares, las desviaciones respecto a la idealidad son positivas. ¿Cómo lo veo en una gráfica de coeficiente de actividad? Pues, a dilución infinita, sus valores son mayores a 1. ¿Entienden lo que les digo? Sí, profe. Oh, una sola. Sí, profe. A ver, bien. Profe, una Mira, pregunta. sí. ¿No se diría desviación negativa ahí? ¿O me confundí yo y lo escribí mal en el teórico, puede ser? A ver.
No, es positiva, lo escribiste mal en el Ah, teórico. sí, no, sí, no, es que no está viendo el gráfico ese, está viendo el gráfico de arriba. Está bien. Bueno, pero Perdón. a ver, con este gráfico, mira si yo en el parcial te diera, no la expresión, sino te diera el gráfico. Y te digo que determine cuánto vale el coeficiente de actividad para el zinc y para el cadmio a dilución infinita. Tengo que poder interpretar el gráfico y ver que el coeficiente de dilución infinita para el zinc toma este valor y que el coeficiente de dilución infinita toma este valor. Lo leo acá. ¿Está claro? Y sabiendo que cuando los coeficientes a dilución infinita valen más que la unidad, la desviación respecto a la idealidad es positiva. Cuando el coeficiente de actividad va de 1 a valores más bajos, nunca negativos, sino a valores menores a 1, entonces tengo desviaciones negativas respecto a la idealidad. La curva de la actividad va a ir por debajo de la línea de la idealidad. Bien, bien, profe. Bien, estos coeficientes están en la escala raoultiano porque la ley de Raoult que decía que cuando la fracción molar del componente 1, el coeficiente de actividad de ese componente vale 1. O sea, cuando la fracción molar del zinc vale 1, su coeficiente vale 1. Cuando la fracción molar del cadmio vale 1, su coeficiente vale 1. Escala raoultiana. ¿Por qué lo pongo en 0? Porque el cadmio positivo, como el cadmio está en función de la fracción molar del zinc, acá lo tengo que valorar en 0. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Sí, De profe. eso. Bien. Acá, para evaluar a dilución infinita el zinc, como todo está en función del zinc, va el 0. Para evaluar a dilución infinita el cadmio, lo pongo en 1. Si no, lo puedo leer de la gráfica. Luego, teniendo ya los coeficientes de actividad, ustedes saben que la actividad es el producto del coeficiente de actividad por la fracción molar de ese componente. Esto lo hago para el zinc y para el cadmio. Entonces lo que hice acá fue, nada, graficar la actividad para el zinc, para el cadmio, en función de la fracción molar del zinc, y para ver yo cómo se desvía de la idealidad, lo que hice fue graficar la actividad del zinc y el X rango, ¿no es cierto? Y la actividad del cadmio 1 menos X rango también para que me dé esta recta. ¿Está claro? Sí. Entonces acá veo que la actividad del zinc, ¿entre qué valores se va a mover? Entre 0 y 1. Cualquier actividad se va a mover entre 0 y 1. Puedo tener desviaciones positivas, puedo tener desviaciones negativas, o en algunas mezclas, sobre todo metálicas, hay casos en que la actividad tiene hasta una composición desviación positiva, después baja y tiene una desviación negativa. Son las menos, pero puede ocurrir, existen. Entonces, por favor, en un parcial, porque me ha pasado, que han graficado actividad con fracción molar, actividad del otro componente, 1 menos fracción molar y coeficientes de actividad. Nunca los coeficientes de actividad se grafican junto con la actividad. Nunca los coeficientes de actividad se grafican también con las rectas de fracción molar, porque no me dice nada. El coeficiente de actividad se grafica solo versus la composición de uno de los componentes. Las actividades, si quieren, pueden graficar las curvas. No hace falta que les hagan estas rectas, pero para que se vea bien la desviación respecto a la idealidad, cuánto me alejo de la recta de idealidad, entonces es que yo grafiqué las rectas. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe, hasta acá estamos. Sí, profe. ¿Se entiende, no es cierto? Ojo con Sí, el sí. análisis de los gráficos, porque yo tomo problemas como estos a desarrollar y después en el parcial les tiro un problemita que vale 10 puntos, que les puedo tirar un gráfico del cual ustedes sacar los datos y hacer el problema. Entonces tienen que saber leer datos, tienen que saber leer los gráficos y tienen que saber cómo se usan las ecuaciones más allá de MATLAB. Deben entender.
Les aviso ahora para que después no digan, ay, la profesora me tomó. Total, ya saben todos los comentarios que dicen de mí. Así que, ¿para qué les voy a decir? Yo quería hacerles una cosa, quiero agregar antes de seguir con el cálculo de energía libre. Escúchenme, chicos. Si acá, en lugar de coeficiente de actividad, yo tuviera un volumen, ¿bien? Por ejemplo, y tuviera el volumen del componente 2 puro, ¿sí? A mí me dan una expresión matemática para el volumen del componente 1. Y me piden que encuentre una expresión para el volumen del componente 2. Entonces tengo que usar Gibbs-Duhem. Entonces, el problema es que teniendo el volumen, voy a tener que integrar entre un volumen inicial y un volumen final. Un volumen para una fracción molar determinada. Si la fracción molar del componente 2 vale 1, quiere decir que el componente 2 está puro. Entonces, como dato, yo acá voy a tener que el volumen del componente 2 puro, y acá el volumen del componente 2 evaluado a una fracción molar X2. Cuando yo saque finalmente el volumen del componente 2, va a ser el volumen del componente 2 puro más la expresión esta respecto al volumen. ¿Me entienden? Ojo, con qué propiedad termodinámica estoy trabajando yo para ver qué valor necesito acá abajo, en este límite de integración, ¿eh? Si fuera entalpía, pues necesito la entalpía del componente puro. O a lo mejor, si me dan el volumen a dilución infinita como dato, entonces acá tendré que poner que x2 vale 0, porque es el volumen. Cuando x2 vale 0 voy a tener el volumen a dilución infinita. Y si x2 vale 0 acá, x1 acá tendrá que valer 1. Ojo con ese cambio de límites de integración. Tengo que entender que estoy integrando. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Sí, profe. Profe. Qué inteligentes que son. Bien, vamos. Ya tengo calculado el coeficiente. Tengo calculada la actividad. Puedo calcular los cambios de energía libre, tanto de los componentes como de la mezcla. Y venimos a las propiedades en exceso. El cambio de energía libre de exceso de un componente en la mezcla es el producto de la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo del coeficiente de actividad del componente en la mezcla. Lo mismo para el cadmio. ¿Bien? Entonces, y el cambio de energía libre en exceso integral de toda la mezcla, ¿qué va a ser? La fracción molar del zinc por el cambio de energía libre en exceso del zinc, más la fracción molar del cadmio por el cambio de energía libre en exceso del cadmio. Listo, lo grafiqué y ahí lo tengo. Para propiedades ideales, ¿qué pasa? Si la mezcla se comporta idealmente, el gamma, ¿cuánto vale? 1. Entonces, el cambio de energía libre ideal para un componente en una mezcla en fase condensada es RT por el logaritmo de la fracción molar del componente en la mezcla. Para el cadmio es RT por el logaritmo de la fracción molar del cadmio. La propiedad integral de mezcla, el cambio de energía libre integral de mezcla ideal, es la sumatoria de las energías libres molares parciales, cada una multiplicada por su fracción molar. Gráfico. Y la propiedad de mezcla es la de exceso más ideal. Creo que así lo vieron ustedes en la definición, ¿o no? Sí, así lo vimos. ¿Qué es lo mismo? Bueno, ¿qué es lo mismo que decir delta G de la mezcla es RT por el logaritmo de la actividad del componente de la actividad del zinc? Porque la de exceso más el ideal, por propiedad de logaritmo, me va a quedar RT logaritmo del gamma de zinc por fracción molar del zinc. O sea, esto es RT logaritmo de la actividad del zinc.
Esto es RT logaritmo de la actividad de cadmio. El cambio de energía libre de la mezcla va a ser la fracción, y el cambio de energía libre de mezcla del componente parcial de mezcla del componente zinc por su fracción molar, más la fracción molar del cadmio por el cambio de energía libre del molar parcial del cadmio. Entonces, acá grafiqué las energías libres del zinc, del cadmio, de la mezcla, y acá la ideal, la de la mezcla y en exceso para que vean la diferencia. Y se acabó el problema. ¿Qué tienen que saber en soluciones entonces? Las ecuaciones. E interpretarlas. ¿Me siguen o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto, a ver, la definición de propiedad en exceso de delta G en exceso como RT logaritmo del coeficiente de actividad del componente es importantísimo, chicos, porque hay mucho dato de propiedad en exceso dando vuelta experimental, que si yo conozco el dato experimental, entonces lo que puedo hacer es, a partir de la energía libre, yo puedo calcular el volumen de mezcla, la entropía de mezcla, la entalpía de mezcla, por la relación que, todas esas relaciones de propiedades termodinámicas que ustedes conocen, G igual a H menos T por S, H es igual a menos R por T cuadrado, creo, por la derivada de G respecto a T, a P y N constante, ¿sí? La ecuación de Gibbs-Helmholtz. Todas las relaciones termodinámicas que ustedes conozcan entre estas variables termodinámicas, entre estas propiedades de estados termodinámicas, se aplican acá. Entonces, si yo conozco la del exceso, la propiedad en exceso, el delta G, puedo calcular delta H. Si puedo calcular delta H, puedo calcular delta S. Si tengo G en función de P, podría calcular el volumen. ¿Me entienden? Estoy haciendo todas las relaciones que ustedes han hecho en termo con esto. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe, hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. la ecuación de Gibbs-Duhem sirve entonces Sí. para calcular los coeficientes de actividad, el delta B y el volumen. General, lo más práctico, sí, los coeficientes de actividad, el volumen, entalpía puede estar también. Pero para calcular volumen y entalpía, tenés que tener el valor de volumen y entalpía para este límite inferior del componente 2. ¿Sí? Porque si no lo tenés, no hay forma. Por eso es muy fácil hacer coeficiente de actividad, porque yo digo, cuando la fracción molar del componente 2 vale 1, el coeficiente vale 1. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 1? 0. Entonces este límite inferior se me va y solo me queda el logaritmo del coeficiente 2 evaluado a la fracción molar 2. ¿Sí? Sí. Bien. Si fuera el volumen y x2 vale 1, ¿qué dato de volumen tengo que tener acá? El del volumen puro. Puro. Porque claro, porque va a ser el volumen del componente 2 evaluado a la fracción molar x2 menos el volumen del componente 2 evaluado a la fracción molar x2 igual a 1. Cuando x2 es igual a 1, el volumen es el volumen del componente 2 puro. Ese volumen va a pasar al otro miembro sumando. ¿Está? ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, se entiende, profe. ¿El resto se entendió? Y, profe, si Sí. ponemos en ese límite inferior el volumen del compuesto del componente 2 puro, en el otro límite inferior es el volumen a dilución infinita del otro componente. Pero no te hace O- falta ponerlo, porque ya tenés la expresión. Vas a tener la expresión del volumen. Entonces no tenés que agregar nada. ¿Me entendés? Lo único que se te va a sumar a esta integral va a ser un dato que vos tengas acá de volumen,
puro, un volumen de dilución infinita, una entalpía pura, una entalpía de dilución infinita. Ojo, porque vuelvo a repetir, si el dato que tenés es volumen del componente 2 puro, la X2 vale 1 y acá la X1 vale 0. Pero si el dato que tenés es el volumen del componente 2 a dilución infinita, entonces X2 acá vale 0 y acá X1 va a valer 1. Entiendan estos límites de integración. El valor que toman va a depender del dato que yo tenga para integrar. ¿Está claro? Sí, profe, ahora sí. Bien. Saben que recién yo estaba parando la grabación, pero claro, tengo toda una grabación. No, yo el año pasado cortaba el Zoom y volvía en el otro ejercicio. O sea que si alguien sabe, porque yo lo subo a un canal privado de YouTube, les paso la contraseña, pero yo no edito nada, chicos. O sea, todo lo que estoy hablando ahora, después les va a salir. Yo no me pongo a editar porque es una pérdida de tiempo. Si alguno quiere editar, porque me han quedado todos los problemas, o sea, todo junto al final, lo que dije anteriormente. Para que me quede separado, lo tendré que haber cortado. Porque si no, lo tengo que editar. Así que ahora voy a cortar el Zoom para explicarle el próximo. Ustedes quédense donde están. Son 5 minutos. ¿Me entienden? Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta de este ejercicio número